Bon dia a tots, bon dia i gràcies per haver vingut. Només volia dir-vos que han pogut gaudir de 7 anys de l'EAC. Això ha sigut un privilegi, no? Nosaltres som, jo soc la presidenta dels Amics de l'EAC. En unes ocasions hem ajudat i en unes ocasions hem sigut molestos. Això és el que tenen que fer la gent que està al voltant d'un centre com este. En els 17 anys hi ha hagut diferents directors i tots ho han fet molt bé, hem disfrutat i cada un té que marcar el que ell pensa i té que posar la seva impronta. Però clar, en 17 anys ha canviat molt tot el panorama dels espais d'art i també de les coses que els envolten. I per això volíem, que també ho han fet en altres ocasions, portar gent que dirigís algun centre, com va vindre la directora de l'espai de Tàpies, o altra gent, o també artistes o periodistes, per fer unes reflexions no sols d'ells, que voldríem, ells ens diran les seves experiències, però també voldríem que vostès parlaren i que pogueren haver una mica de cinefòrum, dit així de risa, no? Perquè clar, se té que reflexionar, només són reflexions que fem tots plegats, no són conclusions, perquè a mi molta gent me diu, ja mos direu les conclusions, no anem a fer cap conclusió, són reflexions que volem fer tots junts. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Gràcies també a l'Institut Valencià de Cultura, que és, diguem, el que porta l'EAC, perquè ens ha obert les portes de l'espai per a poder fer aquesta activitat, tots vosaltres. I gràcies sobretot als convidats que estan ací, a Manuel, a Nacho, Luis i Núria, que són els que ens diran, ens explicaran el seu treball. La actividad Repensar LEAC se ha planteado en dos partes. Primero los invitados nos van a hablar, como estamos diciendo, de lo que realmente saben, que es de su trabajo. Y nosotros intentar aprender de esas palabras, ¿no? Para ver más sitios, para ver cómo se trabaja en muchas otras partes. Para eso, como he dicho, hemos traído a Manuel Segade, que es comisario y desde finales del 2015 es el director del Centro K2M de Móstoles en Madrid. A Núria Anguita, comisaria y editora y directora del recientemente inaugurado Centre d'Art Bombas Gens de Valencia. Después a Luis Martínez Montiel, abro comillas, muchísimas gracias porque lo hemos atracado y en un día ha dicho que sí y se ha venido desde Sevilla. Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, comisario y actualmente director del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS. ¿Bien? Eso me ha costado. Y luego Nacho París, que es artista, comisario y teórico y miembro fundador de l'Associació d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló. Tengo que excusar la asistencia de Bea Espejo, que la gripe, la dichosa gripe que estamos sufriendo todos, ¿no? Después de oírles, después de cada una de las intervenciones, si alguien tiene puntualmente una pregunta que hacerle sobre lo que él ha dicho, estará bien. Pero vendrá después el debate entre todos nosotros. Si salen las ideas que nos vayan surgiendo, las que ya tenemos de casa, y entonces lo podemos hablar todo. Y entre otras puede ser que se nos plantee cuál es el contexto territorial donde se enmarca el LEAC, qué relación ha de tener con los artistas y los ciudadanos, el público. ¿Qué tipo de dirección artística es necesaria y cuál ha de ser su forma de acceso y temporalidad? ¿Ha de tener, y si es así, cuál ha de ser la influencia política desde el LEAC y hacia el LEAC? Y muchas más cosas. Bon dia i moltes gràcies a totes y a tots. Lo primero que yo quería decir es que, a pesar de contradecir a Esther, si alguien tiene algo que decir mientras hablo, pues también puede hacerlo y no hay ningún problema en interrumpir. Prefiero que los insultos, y algunos, sean al final, para que no interrumpan tanto el ritmo, pero digamos que esto estaría muy bien que fuese un diálogo desde el principio, ¿no? Estamos aquí precisamente para repensar un centro, pues creo que está bien que cosas que encontréis a lo mejor interesantes en el proyecto del que voy a hablar, que es el que dirijo actualmente, pues puedan servir precisamente como detonante, ¿no? Precisamente de cuestiones de cuestionamiento y de discusión, ¿no?
porque precisamente Esther hablaba de lo que sabemos, pero creo que lo más interesante de lo que hacemos en arte contemporáneo es lo que no sabemos, ¿no? Y eso es lo que quizás sea la fuerza más importante. Y antes de nada quería hablar precisamente de eso, de los nombres, ¿no? Esto se llama Espai d'Art Contemporani, el Centro Arte 2 de Mayo se llama Centro Arte 2 de Mayo, bueno, erróneamente, porque en realidad es un museo de arte contemporáneo, tiene 2 colecciones, ¿no? Con lo cual debería tener el nombre de museo. O sea, es una cosa muy del Estado español. El Marco de Vigo se llama Museo, no tiene colección. El Centro Gallego de Arte Contemporánea tiene colección y se llama Centro de Arte, que es decir, es un clásico en nuestro país, el tema de las nomenclaturas ficticias, ¿no? Para los centros de arte. Pero lo que sí es importante es que sí hablan de arte contemporáneo. O sea, me gustaría que el Centro Arte 2 de Mayo tuviese el apellido de arte contemporáneo, como lo tiene el Marco de Vigo, por ejemplo, a pesar de estar desarticulado ahora, porque precisamente eso marca un espacio, ¿no? La definición, los estatutos del Centro de Arte 2 de Mayo sí lo llevan a hablar de arte contemporáneo, y además, claro, como pues son centros absolutamente públicos, ¿no? ¿Por qué insisto en eso? Pues porque lo primero de lo que habría que hablar, y lo primero que hay que definir es, digamos, un mínimo, aunque no sepamos lo que es tampoco, de qué es el arte contemporáneo, ¿no? Y por qué se diferencia ese régimen de representación de otros que pueden coexistir en el tiempo, ser coetáneos a nosotros mismos ahora, pero que efectivamente pues no pertenecen al mismo régimen. Pues quiero decir, evidentemente, pues sigue habiendo arte moderno que se hace en la actualidad, sigue habiendo pintura del siglo XIX que se hace en la actualidad, sigue habiendo, yo qué sé, talladores de plata sobredorada barroca en la actualidad, ¿no? Eso pasa ahora mismo. Eso no quiere decir que eso pertenezca al régimen de representación del arte contemporáneo, que es, por ejemplo, en este caso, el que lleva el apellido del Espai. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque hay una serie de cosas que para mí son premisas elementales, como una concepción crítica del lenguaje o digamos, una reflexión, digamos, al cubo sobre el lenguaje mismo, perdón, pues es una ruptura de planteamientos identitarios o fijos, ¿no? Y una multiplicación de subjetividades y de posibilidades de ser, formas de vida, etcétera. Y por otra parte, pues es un ejercicio de representación sobre lo real, que hace que lo real tenga múltiples facetas y que además sea afectado por esas representaciones. Que estoy diciendo cosas muy básicas que pasan también a veces independientemente cada una, con publicidades de Coca-Cola o H&M o otro tipo de, ¿no? O una película absolutamente convencional o una serie de televisión. Pero digamos que esas 3 premisas juntas, esa especie de trípode, para mí sostienen de lo que hablamos aquí, ¿no? Y del régimen de que hablamos aquí. Y lo digo, digamos, de una forma muy militante, porque entiendo que muchas veces cuando voy a ver exposiciones, pues me encuentro en espacios de arte contemporáneo exposiciones que no son de arte contemporáneo, ¿no? Cosa que a veces, cuando la lectura viene del espacio del arte contemporáneo, cuando filosóficamente estamos pensando desde ese lugar, es interesante ver una exposición, yo qué sé, pues como el Príncipe Potosí había sido en Reina Sofía, por ejemplo, de arte, digamos, colonial español en Latinoamérica en la época del Barroco, pero desde un punto de vista que precisamente, digamos, está hablando desde el presente, se está hablando con esa teoría. Pero claro, cuando simplemente ponemos esos objetos, digamos, como un valor de mercancía de otra época pasada, en un espacio de arte contemporáneo, pues, es decir, si es una galería, me parece estupendo. O sea, una persona privada hace lo que le da la gana y me parece que simplemente que tenga un espacio de arte ya es bastante de alabar y que no se gaste el dinero en otra cosa. Pero en el caso de los centros públicos, creo que es muy importante defender ese terreno. Y es algo que, si queréis, podemos discutir más después, pero me parecía que era lo primero importante que para mí habría que decir, ¿no? Bueno, el Centro Arte 2 de Mayo es un museo público. Es de la Comunidad de Madrid, o sea, pertenece a la región de Madrid. Fue fundado en 2008, digamos, es un centro que nace exactamente en mayo de 2008, 3 meses antes de que empiece la crisis. O sea que es hijo de esa generación de la crisis exactamente, y curiosamente es un centro que jamás ha tenido un recorte presupuestario, digamos, a diferencia de los demás, ¿no? Eso es bastante interesante. Nos ha mantenido, que nunca ha subido, pero tampoco nunca ha bajado en estos 10 años de presupuesto. Digamos, fue una apuesta que se mantuvo. Nació, digamos, de una forma un poco especial, porque pues, era la conmemoración de los 200 años del alzamiento nacional de los alcaldes de Móstoles contra las tropas francesas, ¿no? del hermano Napoleón, y efectivamente, pues, digamos que esta especie de contexto revolucionario de fondo sirvió para que se hiciese en Móstoles, que es donde se había producido el levantamiento, que es, pues, para los que no lo conocéis, una ciudad a 17 kilómetros de Madrid al sur, muy sur geopolíticamente hablando, digamos, una comunidad migrante, obrera,
digamos, un lugar donde no había ninguna tradición de equipamiento cultural y un lugar absolutamente abandonado por las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid hasta, digamos, muy recientemente, ¿no? Bueno, digamos, la típica ciudad de aluvión, que a la vez es la segunda ciudad en población de toda la Comunidad de Madrid, con lo cual, bueno, es un espacio interesante, ¿no? Cuando se creó, pues precisamente hubo un montón de debate, ¿no?, acerca de la idea de por qué se hacen Móstoles, si es el Centro de Arte Contemporáneo de Madrid, debería estar en Madrid, porque es verdad también, esto es interesante decirlo, creo que es el mismo caso aquí, al menos con respecto a la Generalitat. Somos el único espacio absolutamente dedicado, o sea, exclusivamente, perdón, dedicado al arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid. Digamos, hay muchos equipamientos, el Reina Sofía es un museo de arte moderno y contemporáneo, yo qué sé, pues Matadero, etcétera, etcétera, pero el único lugar exclusivamente dedicado a esto es el nuestro. Y esto es importante porque creo que ocurre exactamente lo mismo en este espacio en el que estamos, ¿no? Bueno, pues esto, las críticas de por qué hacerlo fuera, pues se acallaron con esa cosa que es muy interesante políticamente hablando, que es el tema de la descentralización de la cultura, ¿no? Hacer cosas que no sean precisamente en el lugar central, sino llevarlo a un espacio más o menos periférico. Y evidentemente, claro, hablar de atender por fin culturalmente a una ciudadanía que había sido desatendida, pues también sienta muy bien. Pero claro, en principio pues aparece como un lugar con un edificio singularmente feo, poco dotado a nivel de personal, o sea, aunque tuviera siempre ese, digamos, alrededor de 1 millón de euros de presupuesto para programar, ha sido un sitio que digamos, pues la arquitectura no estaba adecuada a ser un espacio, digamos, positivo, se tuvo que ir adecuando con el tiempo. Los trabajadores que el museo tiene son trabajadores que han denunciado al museo porque eran falsos autónomos y acaban consiguiendo su contrato, digamos, por pelea con la administración, excepto 3 personas, de los 14 que somos. En fin, digamos que todo esto es importante pensarlo porque efectivamente tenemos, digamos, es un deporte nacional crear espacios de cultura sin equipar, sobre todo a nivel de tener una relación, simplemente una cosa tan básica como una relación de puestos de trabajo del centro que se crea, ¿no? Y creo que eso es elemental. Curiosamente, por ejemplo, uno de los centros que está desapareciendo ahora en la nueva crisis aquí en España es el Marco de Vigo. El Marco de Vigo tiene en concreto 3, pero tiene 3 puestos de trabajo que existen y que precisamente salieron en su día por concurso de méritos y por currículum, y digamos que su persona que se dedica a comunicación, la que se dedica a exposiciones y la secretaria son absolutamente expertas en ese tema, ¿no? Esto es una rareza y precisamente, curiosamente, es el centro que va a desaparecer y estos empleados van a desaparecer también, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso no era la situación. El museo se creó encima de una antigua, bueno, supuesta antigua casa del siglo XIX, como veis, y bueno, no solo todo lo que reluce, esas cosas que están ahí, bueno, la fachada no se puede limpiar porque no tiene, digamos, nada que la permita limpiar desde hace 8 años, pero lo interesante es que esas manchas de pintura verde pues son bastante llamativas. Eso fue un atentado precisamente de gente del pueblo de Móstoles que decidió que narices hacía la comunidad trayendo un ovni del arte contemporáneo allí cuando lo que necesitaban en aquel momento de crisis pues posiblemente fuera otra cosa, ¿no? Cosa que es interesante, creo, como marca, que siga ahí y que no podemos limpiarlo por ahora, ¿no? Este verano sí lo vamos a limpiar, cumplimos 10 años y nos dejan limpiar el edificio, pero es otra cosa, ¿no? Bien, ahora mismo, precisamente, una de las cosas que a mí me interesan es que esto ha cambiado por completo. Una de las cosas que, precisamente con respecto a esas 3 premisas que os decía al principio, que creo que son elementales, es cuando tienes un espacio de arte contemporáneo, debería ser como los museos que ya conocemos. Quiero decir, el Prado tiene unas naves preciosas, digamos, está hecho con una luz natural que da volumen a las esculturas y permite pues, que la luz se distribuya uniformemente por las paredes, evidentemente está protegido a nivel de climatización, etcétera, 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 ¿no? Hay unos protocolos de entrada pues, de alta institucionalidad, tienes que pasar por detectores, etcétera, 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 ¿no? En un museo como el nuestro, pues, bueno, a pesar de estas puertas intermedias que casi no veis, no hay ninguna barrera, o sea, tú entras y es un lugar, pues precisamente lo contrario, ¿no? De baja institucionalidad, no se paga por entrar, no tienes que recoger un ticket ni siquiera simbólicamente, entras y a no ser que lleves una mochila grande, nadie te va a parar y pues hacer un poco lo que quieras por el espacio, ¿no? Eso es elemental. ¿Por qué? Pues porque, digamos que lo que yo intento defender al pensar en un espacio como este es precisamente en que si hablamos de arte contemporáneo y hablamos de esa puesta en movilidad y hablamos de esa cosa que no es fija y hablamos de que seguramente el arte contemporáneo de mañana por la tarde yo todavía no lo entiendo y no sé qué va a ser el arte contemporáneo mañana por la tarde y no quiero saberlo, o sea, prefiero que esto precisamente sea lo que nos vayamos anticipando y con lo que vayamos jugando, pues ocurre que pues el espacio también es así. O sea, digamos que nuestro espacio está en movilidad permanente y no quiero decir simplemente que vayas cambiando los muros cada exposición o pintes esas paredes
de manera determinada, sino que efectivamente pues estamos transformando el propio edificio, ¿no? Digamos, el edificio tiene que ser tan cambiante y tan móvil como las ideas de arte y esa representatividad que va cambiando, ¿no? Lo primero que hemos hecho es eso, trabajar con Andrés Jaque, un arquitecto de Madrid, tiene estudio entre Madrid y Nueva York, y que es, vamos, una de las lumbreras jóvenes de nuestro país, y lo primero que propuso fue esto, ¿no? Fue simplemente, bueno, creo que aquí se ve mejor. Eso es la reconstrucción, que en realidad es de metal y no es nada antigua, vaya, de esa especie de imaginario balcón de la antigua casona, ¿no? Que, como os digo, la antigua casona no tenía ninguna protección patrimonial ni ese balcón pertenece ya a la construcción original, pero cuando los arquitectos reconstruyeron el edificio decidieron mantener esa estructura de una forma rara, ¿no? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es pintar eso, digamos, recuperar el espacio que había ahí, pintarlo, como hemos hecho con la fachada también, de este tono que aquí todavía se ve más raro, pero que es un tono entre azulado, blanquecino, verdoso, etc. Y que me parece fundamental. ¿Por qué? Pues porque para empezar ya te introduce un espacio de sofisticación extraño, con una piel extraña, que te diferencia de todos los edificios alrededor. Si yo os pusiese de nuevo la foto de la fachada, esto podía ser, no sé, una venta castellana, un asador donostiarra, un hotel, un centro de convenciones, ¿me entendéis? ¿No? O sea, era indefinible que esto era un espacio cultural, y ahora de repente, al menos por rareza, ya tiene que ser un espacio cultural, o un Corte Inglés muy especial, ¿no? Cosa que ya hace que la gente entre. Pero aparte de eso, que creo que es lo fundamental, es el tema que yo entiendo que es importante, es cómo vehiculamos los contenidos y cómo hacemos que la gente entienda precisamente en qué tipo de espacio está, ¿no? Se hablaba de la baja institucionalidad y de permitir que la gente entre un poco a su libre albedrío en un museo. Y la otra cosa fundamental es, digamos, el contenido que te encuentras. Y en este caso, ver un color que está definido, no me lo inventé yo, esto es del arquitecto, ¿no? Pero que haya un color que directamente sea distinto según el tipo de ojo que tengas. O sea, pues si entras con alguien, si entras vosotras dos tenéis los mismos colores, claro, pero si entra cualquiera que entre en el museo, dependiendo del iris, del reflejo del color en tu iris, lo vas a ver de uno de estos tonos que decía, ¿no? Es esta especie de turquesas extraños que nunca sabes si es verde o azul o amarillento, etcétera. Bueno, ¿por qué me parece importante esto? Pues porque un museo convencional, vuelvo al Prado en este caso, porque todos lo valoramos y evidentemente no lo queremos cambiar demasiado, esos museos están hechos para el ojo. O sea, digamos, el cuerpo del espectador en el Prado no existe. Como mucho para sentarte en un banco y mirar una obra, ¿no? El cuerpo del espectador no existe, es un ojo que sustituye, casi como un eufemismo, al cuerpo entero. O sea, en el Prado, por el tipo de arte que se muestra también, nadie tiene deseo, nadie es negro ni blanco, nadie es mujer ni hombre, ¿me entendéis, no? En el arte contemporáneo es absolutamente todo lo contrario. Cuando entras en ese museo, entras con el cuerpo entero. Y con una serie de, bueno, pues, movimientos fenomenológicos, pasiones, deseos, etcétera, situaciones sociales, situaciones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto voy a prescindir porque no se ve apenas nada, pero bueno, esto simplemente para que veáis, pues, cómo el edificio era simplemente la cobertura de una antigua casa, y los arquitectos habían tenido esta idea maravillosa de que todo eran balcones para mirar el tejado de una casa que había ahí, que evidentemente tiene, pues, menos interés que un patio de luces, ¿no? Entonces, bueno, pues por suerte conseguimos quitar esa estructura que veis ahí en el interior, pero más que nada porque era una estructura de madera y vigas de metal que reconstruía el volumen de la original, y hemos ganado un espacio, pues, que precisamente nos permite estar haciendo mutar el edificio continuamente, ¿no? O sea, permite hacer estructuras, pues esto, como estas de Sergio Prego, que es un hinchable de 18 por 12 metros, que me interesa en concreto, pues precisamente por gestión, ¿no? O sea, es una pieza que cuesta 2.500 euros hacerla y ocupa 12 metros por 16. Creo que es importante, simplemente por decir que no se trata de grandes presupuestos, sino se trata de tipos de acción, ¿no? Ese era un poco el manifiesto que nosotros queríamos plantear. Este verano, si todo va bien, parece que, pues esto, con el tema de los 10 años conseguiremos rebatar la entrada y precisamente devolver toda esa transparencia y todo ese punto de distribución a la entrada del edificio. Bueno, con algo así, pero que no os voy a explicar. Simplemente, claro, digamos que de esto a un lugar abierto, transparente, ¿no? De un color un poco especial, pues bueno. Lo que me importaba de esto es que realmente esto fue un proceso que se llamaba acupuntura y que era una obra abierta al público. Digamos que era una exposición de arquitectura que no consiste en mostrar ni maquetas, ni planos, ni nada, sino que la arquitectura ocurra, ¿no? Y la gente podía estar viendo las obras como se ven las obras en la calle, ¿no? Eso creo que es interesante. A la vez, pues claro, esto nos ha permitido otras cosas, ¿no? Si
Si os digo que bueno, para mí es fundamental adscribirse a esa tradición que creemos que es el arte contemporáneo y que es de una manera concreta, ¿no? Y que supone que los expertos definimos, y que es una tradición que nace en los 60 y que corre en paralelo, digamos, en la historia de las ideas, en la historia de la filosofía, a pues, los procesos de decolonización de la Commonwealth, corre en paralelo, digamos, pues eso, a la producción de la teoría decolonial, pero también a los feminismos, a la teoría de género, a la teoría queer, etc. Bueno, pues si esto es así, por ejemplo, pues yo no podía tener un museo dedicado al arte contemporáneo donde hubiera baños que fueran para hombre y para mujer, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una cosa que legalmente está, digamos, las administraciones públicas estamos obligadas a tener los baños separados, ¿no? En género. Y claro, no podíamos hacer una exposición que era precisamente el primer programa que yo traía de Cabello Carceller, que son unas artistas queer que critican precisamente las posiciones binarias de género, ¿no? En favor de otras cosas mucho más complejas. ¿Cómo ibas a poder hacer eso y a la vez tener un baño de mujeres y un baño de hombres? Bueno, pues creo que esto en Valencia es algo, digamos, en toda la comunidad valenciana se ha trabajado mucho con esto, con lo cual lo conocéis muy bien. Pues Dora García, esta artista, produjo este trabajo para nosotros, Usos Infinitos, que precisamente es una cosa muy básica, es simplemente nombrar, ¿no? y permitir nombrar los espacios de la forma más neutral y yo que sé, aquí que es muy obvio, ¿no? La terraza es terraza. Pues eso, un aseo es un aseo y no tiene género. Y los aseos dedicados, precisamente, digamos, especialmente adaptados para diversidades funcionales, son aseos adaptados y no son sillas de ruedas, porque que yo sepa, una silla de ruedas no puede defecar ni puede orinar, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, simplemente. Al ser patrimonial y ser una pieza de un artista, evidentemente es inamovible. Nos entendemos, ¿no? O sea, que permite otro tipo de ejemplo que también nos permite cambiar, porque, como ella le llama Usos Infinitos, precisamente es porque, digamos, lo que hacemos es devolver el museo al grado cero. Es lo que os decía esto se llama Espai d'Art Contemporani, de Castelló. Pues eso es el grado cero de lo que es. A partir de ahí se puede inventar todo, cuando tienes el grado cero del lenguaje, ¿no? Bueno, en este caso es otra cosa, porque, claro, si tenemos esa contradicción de tener una colección, digamos, si somos un museo, ya sabéis que museo y mausoleo son, digamos, esas cosas comunes, claro, esto debería hacernos como el Prado, ¿no? Tener una colección debería fijarnos el museo y convertirlo en algo que tenga que ser siempre igual a sí mismo, ¿no? La colección... en principio aquello que está allí no cambia, ¿no? Bueno, pues lo que hemos empezado a hacer es precisamente cómo, o sea, estamos investigándolo todavía, cómo poner en movilidad todo ese bagaje que está en el museo, ¿no? Y una de las cosas que hacemos pues es situar piezas de la colección, como este Manuel Saiz, por ejemplo, o este Mateo Maté, sí, en la biblioteca, en fin, que situamos en lugares subsidiarios del edificio piezas de la colección, precisamente para empezar a generar otras lecturas. Pues esto hace que nuestra entrada de biblioteca parezca una Facultad de Bellas Artes a la antigua, ¿no? Por ejemplo. O, pues claro, la entrada de la terraza con Wheel of Parties, pues no os puedo contar lo que significa, ¿no? Claro. Pero claro, a la vez también, pues un trabajo como este que había hecho en su día Sergio Rubira, ahora subdirector del IBAM, o uno de los subdirectores del IBAM. Sergio pues nos propuso un trabajo que tenía que ver con precisamente intentar entender, y con eso introduzco otra cosa, intentar entender la historia de las exposiciones, que es algo que no se había trabajado en Madrid, de Madrid, la historia de las exposiciones de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, tomó diversas partes de nuestra colección para articular hace 2 años una exposición que precisamente hablaba de cómo mostraban, digamos, la forma de mostrar, la forma de display, los lenguajes de museo de los grandes museos de arte contemporáneo de Madrid, desde el Prado del siglo XIX, porque el Prado del siglo XIX era un museo de arte contemporáneo, quiere decir, Goya estaba vivo y exponía en el Prado, o sea, y claro, evidentemente esta era la forma en la que se exponía en el Prado, ¿no? Pues si antes se exponía por escuelas, esto era la escuela italiana, pues de repente la escuela de Madrid, ¿cuál es? La movida, ¿no? Entonces seleccionó los materiales de la movida y los puso exactamente, bueno, digamos, de la misma manera, o en este caso, pues esos paneles de Fernández del Amo, de los años 40, principios de los 50, absolutamente modernos, pues, que pertenecían a lo que ahora es, bueno, uno de los patios del Museo Arqueológico, ¿no? De la Biblioteca Nacional, pues Sergio los reconstruyó con obras de los años 80, perdón, de los años 90. O en este caso, pues esto, una sala negra que había articulado Saura como una sala paralela a este Museo de Arte Moderno de Madrid, pues Sergio lo reconstruyó también con nuestra, ¿no? De la pintura abstracta a la fotografía abstracta actual, ¿no? En una sala absolutamente pintada de negro. Bueno, a la vez, pues también desarrollamos otras cosas con la colección, como permitir, como veis ahí al fondo, bueno, esto es una urna, la urna del Guernica, la urna que protegía el Guernica en el Casón del Buen Retiro, cuando se puso por primera vez
digamos, al público aquí en España, que sabéis que tiene una protección antibomba, etc. Bueno, es una pieza de Fernando Sánchez Castillo, es la escala 20% de la urna, y lo que veis ahí de fondo, lo que mira esta gente, son, digamos, apuntes que precisamente un departamento de investigación que nos inventamos, que os contaré un poco más después, pues digamos que la exposición está viva, la exposición tenía una documentación que se iba incorporando a lo largo que la exposición pasaba, aparecían más cosas, se quitaban, se ponían de una forma pues absolutamente, digamos, casi como de aula universitaria, ¿no? Lo que permitía precisamente pues trabajar sobre las lecturas de la colección de una forma bastante blanda, ¿no? O yo qué sé, o tener una copia de facsímil de la caja verde de Botan-Balis, perdón, Botan-Balis de Duchamp, digamos, de ese resumen de toda su producción, bueno, pues ahí, de una forma, digamos, comprada por la biblioteca, expuesta aquí como este material, pero a disposición del público en la biblioteca como si fuera un juguete, ¿no? O sea, quiero decir, evidentemente es una edición actual barata, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, este era otro caso también de estudios de display. Uriol Vilanova había hecho otra exposición precisamente intentando analizar cómo funcionaban los modos de display de Madrid. En este caso es la historia de las vitrinas de todos los grandes museos madrileños, ¿no? Son vitrinas de museo arqueológico, museo de ciencias naturales, etcétera, 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 ¿no? Como veis ahí, detalles todavía de dónde estaba. O por ejemplo, pues esto es muy interesante, ¿no? De displays que tienen que ver con nuestra historia colonial, o pues esto es del Museo del Ejército, evidentemente era pues el contenedor de la espada de Almanzor o sabe Dios qué, ¿no? Bueno, en este caso Uriol también planteó pues desmontar toda nuestra colección de grabados, digamos desmontar en el sentido de desembarcar y hacer una especie de mueble como en estos grandes museos americanos como el Met, etcétera, y poner en display los 600 grabados de nuestra colección absolutamente ordenados de forma banal, que eran simplemente por tamaños para ocupar el espacio a tope, ¿no? En el menor espacio posible todas las piezas, ¿no? O en este caso, pues esta broma que hicimos precisamente con ese espacio grande que nos permitía tener las piezas de escultura con luz natural, pues tomar una receta que viene de los museos, pues en este caso Victorian Albert, ese patio de esculturas típico de los museos convencionales, que también hay en el Prado, por ejemplo, y de repente pues esto, colocar, en vez de las esculturas antiguas, pues Richard Long, Mario Merz, Carl André o Susana Solano y Chomin Badiola, ¿no? Bueno, está Ángeles Marcos allá al fondo, por ejemplo. Bueno, pues esto tiene que ver con una cosa que también hemos hecho este año, es para intentar entender cómo poner en movilidad algo que en teoría es el centro, ¿no? O sea, si este museo nace porque hay una colección. Digamos, la Comunidad de Madrid tiene una colección de arte contemporáneo y necesita un lugar donde ponerla, trabajarla, cuidarla y hacer museo. Ahora nos dedicamos más a las exposiciones temporales que a la colección, en el sentido de la cantidad de cosas que exponemos al año, ¿no? Pero efectivamente ese era el objetivo. Entonces, una de las formas de trabajo sobre esto es, en vez de generar todo desde dentro del museo, hacerlo desde fuera. Pues tenemos un departamento que es una especie de mini-máster que ocurre los viernes por la tarde, que se llama DIC, D-I-D-D-C-C, que es, tengo que leerlo porque ni me acuerdo, pues Departamento de Investigación, Datos, Documentación, Cuestionamiento y Causalidad. ¿Por qué se llama así? Bueno, tiene ese nombre tan absurdo porque, digamos, precisamente uno de los grandes comisarios de la historia, es el Chigelau, hacía estas tarjetas absolutamente absurdas para evitar el nombre de comisario, ¿no? Y se inventaba que era director de departamentos totalmente extraños, ¿no? Pues este era uno de ellos. Y entonces, bueno, pues hemos tomado ese nombre, ¿por qué? Pues porque este año, por ejemplo, que cumplimos 10 años, el último catálogo de nuestra colección se hizo en 2010, o sea, en 8 años han entrado 700 piezas nuevas, y aparte también tenemos la colección de la Fundación Arco, que, bueno, pues también se incrementa, ¿no? Ahora más de 2.100 piezas en el museo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para producir un nuevo catálogo, que evidentemente es algo que, aprovechando los 10 años, está muy bien tener, y sobre todo que por fin vincule las dos colecciones y no sea como si fueran dos mundos distintos, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite hacer este departamento de investigación para investigar cómo hay que hacer un catálogo de colección. Y no quiero decir que sea como el mejor catálogo de colección. De lo que se trata es precisamente de cuestionar el catálogo convencional que tenemos, que efectivamente no sirve para mucho, ¿no? Y sobre todo, no permite crecimiento. La colección se incrementa cada año, cada 3 meses. ¿Qué pasa con eso entonces, ¿no? ¿Cómo haces un catálogo que sea siempre actual, que funcione, que permita las infinitas lecturas de la colección y no sea simplemente, pues, por ejemplo, en este caso, la lectura de Manuel Segade, ¿no? Que es el director en este momento, etcétera? Pues ese departamento es, pues, más de 20 personas de másters y de posgrados de Madrid. Nos asisten y trabajan con nosotros durante todo el año para pensar precisamente sobre ese material, ¿no? Y bueno, en este caso bajo la dirección de Carlos Martín,
Pero bueno, a ver, esto os lo traía simplemente porque el edificio tiene esta singularidad de tener una terraza y en la terraza hay un huerto, ¿no? Y esto creo que es muy importante pensando aquí, ¿no? Pensando en cuál es la función de un centro de arte contemporáneo en un lugar, digamos, precisamente que no es tan central o que precisamente como Castelló o como Móstoles, digamos, lo más duro normalmente de las periferias no es estar en una periferia, es estar en una periferia cerca del centro, ¿vale? Ese es el peor lugar en el que puedes estar. O sea, es más interesante estar en Siberia que estar en Castellón, en este sentido, con perdón, porque ni siquiera eres lo suficientemente exótico, ¿no? Y esto es algo que nos pasa en Móstoles continuamente. Estar en media hora de tren de Madrid, pues es un problema. Si estuviéramos a 6 horas en la sierra con vistas, pues de repente ya, ¿no? Te lo planteas para un fin de semana. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Uno de las cosas fundamentales que yo creo que tiene este espacio desde que se inventó, que no es algo que, digamos, es un patrimonio o una tradición que este lugar, el 2 de mayo, inventa y vamos, que yo abrazo absolutamente y que evidentemente el equipo con el que trabajo, que es el que estaba antes, ha construido, ¿no? Y su director Ferran Berenblit y Pablo Martínez, que era su jefe de actividades, ¿no? Digamos que lo habitual en los 90, por ejemplo, a principios de los 2000, cuando se hacía un museo en un lugar, digamos que ese lugar era el objeto de estudio. Por ejemplo, si haces, no sé, un espacio, no lo sé, en un lugar gentrificado, etcétera, etcétera, o hiperturístico, pues trabajas sobre el turismo, la crítica al turismo, el no lugar, la edificación urbana, ¿me entendéis? No, esto era lo habitual en una determinada generación institucional. Ahora ya, digamos, en otro momento de las instituciones, de lo que yo creo que el 2 de mayo ha sido emblema y pionero, lo que ocurre es lo contrario. O sea, digamos que el lugar, o sea, en este caso, vosotras sois el sujeto del centro, no su objeto de estudio. Esto es fundamental. ¿Por qué? Pues esto lo que permite es que si precisamente el 2 de mayo lo está usando gente que no tiene tradición de cómo se usa un museo, y menos un centro de arte contemporáneo, ¿no? Un público que jamás ha acudido a este tipo de espacios y que no las ha tenido, si de repente tú creas una situación de acceso fácil, si creas esa baja institucionalidad en la que no hay barreras, si haces que la gente pueda venir simplemente a estar, si un adolescente puede llegar y tirarse en una sala con su móvil y estar allí todo el día sin que nadie le diga, oiga, ¿no? Pues ¿esto qué ocurre? Pues que permite que poco a poco vayan pasando cosas que, si el museo sabe escuchar, incorporen usos nuevos al museo. Digamos que la gente, usando el museo de una forma que no es imaginable para la gente que nos dedicamos a los museos y que somos expertos en eso, permite hacer un museo nuevo, ¿me entendéis? Lógicamente, ¿no? Si yo empiezo a utilizar, no sé, si esto para mí fuese, no lo sé, un mondadientes, pues seguramente esto sería, aparte de una guarrería, sería un nuevo uso para el bolígrafo, ¿no? Pues esto es lo que pasa aquí. Cuando hace 6 años un colectivo Ocupa de Móstoles, que era un colectivo de ecología, que se llaman Rompe el Círculo, un instituto, ellos se llaman a sí mismos Instituto de Transición Energética. Proponen plantar una tomatera en la terraza, porque en su casa Ocupa no tienen luz natural y la terraza del 2 de mayo en aquel momento estaba infrautilizada en primavera. Pues de aquella tomatera a hoy, pues ahora hay un huerto que todos los viernes por la mañana la gente mayor de Móstoles, que todavía guardan su cuerpo la memoria de la tradición rural, vienen a explicar precisamente cómo se trabaja el campo a los jóvenes, y digamos, y reciben lecciones de estética contemporánea a cambio, ¿no? Entonces se produce pues un lugar de intercambio generacional hiperinteresante, donde también, evidentemente, la ecología tiene que ver. La semana pasada estuvieron, no sé con qué productos cultivados en el huerto, estaban haciendo un taller de fabricación de cosmética, en este caso de barras de cacao para los labios en invierno, hechas con los productos de la huerta, ¿no? Por ejemplo. Lo que veis de sombra ahí, que me interesa todavía más, es la evolución que ha pasado este año con esto, ¿no? Había unas señoras que venían a tejer al museo. Venían a la entrada, en la cafetería, estas señoras venían a tejer y bueno, señoras mayores de Móstoles, 12 al principio. Y claro, pues ¿qué ocurre? Pues que empieza a haber problemas en un determinado momento porque ocupan media cafetería, consumen poco, ya sabéis, estas típicas cosas que pasan con las subcontratas. Entonces llega un momento que lo que decimos es, no hay más pelea, vamos a ponerles una mesa grande y vamos a escribir en la mesa, o sea, que haya un letrero que diga, aquí se pueden ir a trabajar o tomar café o lo que dé la gana, pero también vienen a tejer las tejedoras de Móstoles, ¿no? Bueno, pues ese empoderamiento llevó a que pues cada vez tenía más. Y no solo es eso, sino que sentados con ellas, empezando a aprender incluso cómo tricotar gracias a sus lecciones, etcétera, pues en un momento determinado, a través de nuestro equipo de educación, ellas dicen que quieren hacer algo en el museo. Y entonces hicieron un toldo, maravillosamente cutre, en el buen sentido de la palabra, hicieron este toldo precioso para nuestra terraza, y esto fue lo está haciendo Móstoles, que evidentemente lo dice todo, ¿no? Es una metáfora social, tejer.
de las mujeres además, pues hicieron este toldo que permitió que por primera vez en la historia del huerto del 2 de mayo el huerto sobreviviese a los rigores del verano de Madrid, ¿no? Cosa que es muy importante. Pero no se queda ahí, sino que el empoderamiento lleva una ambición tal que este año quieren hacer algo para la ciudad. Y lo que está haciendo Tejiendo Móstoles es hamacas, está haciendo un hamacódromo, como le llaman ellas, que es hamacas tejidas con sus maridos para toda la ciudad de Móstoles, pero sobre todo para un parque en concreto, con lo que ellas mismas, bueno, os daré unos folletos, pero ellas mismas reivindican el derecho a la pereza, que es la hamaca, como ama de casa, que evidentemente es lo que una mujer ama de casa no puede tener, ¿no? O sea, hay que decir que es algo maravilloso, o sea, y esto evidentemente pasa como un espacio de negociación. Y me diréis, esto no es arte contemporáneo ni es nada. Bueno, lo que ocurre aquí es que precisamente esos procesos de los que os hablaba antes, de ruptura de lenguaje, de identidad, etcétera, etcétera, están pasando ahí. O sea, digamos que los procesos que podrían haber hecho artistas se los están apropiando estas mujeres de Móstoles. Esas metodologías están siendo apropiadas para procesos de educación y de construcción de comunidad, que a nosotros nos genera otra cosa en el museo. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora las tejedoras vienen y después se quedan en la universidad popular que tenemos. O vienen y participan un día en la escuelita. O vienen y de repente se encuentran que al lado de su mesa, de golpe, hay un tapiz de Teresa Lanceta de nuestra colección para reivindicar precisamente ese lugar, ¿no? Desde el que trabajan, etc. Bueno, ya voy acabando, que si no bueno, esto no voy a insistir. Simplemente esto tiene que ver con esa idea de, otra vez, de cómo no solo nuestros programas educativos, que lo que se explicaba es un buen ejemplo, ¿no? Pero, o sea, no solo nuestros programas educativos, sino que intentamos que las exposiciones también vayan a ese lugar un poco más, digamos, innovador o experimental o inestable, ¿no? Y precisamente una de las cosas que hacemos con esto es, como habéis visto en la exposición esta sobre los museos de Madrid históricos, está esta idea de intentar recuperar precisamente esa historia de las exposiciones que nosotros tampoco tenemos, ¿no? En España se ha reflexionado muy poco sobre la historia de la curaduría y demás. Y claro, como yo soy curador, pues a mí eso me interesa efectivamente, ¿no? Y creo que es un patrimonio que tenemos la obligación de rescatar. No solo volver a mirar la historia del arte y las obras antiguas, sino el cómo estaban mostradas, ¿no? Y cuál es la forma en la que los regímenes de representación funcionaban en cada momento, ¿no? En este caso, pues es literalmente un viaje en el tiempo, ¿no? Era una exposición que en medio, pues como veis, en medio de una sala había esta especie de cubo que parece como una tramoya mal pintada, ¿no? Creo que se ve muy bien. Entonces, lo que había en el interior era una exposición de Miguel Trillo, de este fotógrafo, del año 83, reconstruida, con fotocopias en color, celos de colores y bolsas de basura negras en la pared. Creo que se ve un poco. Y alrededor, pues digamos, las propias paredes del Museo Reales las utilizábamos como, ¿no? Digamos, las notas al pie, como si fuera un libro. O sea, que alrededor había una doble exposición, nunca mejor dicho, ¿no? Que es como se llamaba. Una exposición interior, que era un viaje en el tiempo hacia aquel 83, y una exposición exterior que lo que hacía es contextualizar con otras obras esa exposición del pasado. Vamos, era, por ponernos un ejemplo de ese tipo de historias. Esto fue una exposición que literalmente era simplemente coreografía, ¿no? Que nos permitía precisamente, ¿qué podemos hacer en este espacio que no hayamos hecho? ¿Cómo podemos poner en movimiento y performativizar el espacio del museo? Pues mira, con Nuria Anguita y con Nacho París hicimos hace, ¿no? Cuando yo llegué al museo, que además algo estaba ya programado, se hizo una exposición que se llamaba La réplica infiel, que en concreto tenía una pieza de Xavier Leroy, de un coreógrafo francés que precisamente, digamos, estaba viva, ¿no? Iba ocurriendo todos los días, era algo que tenía que ver con coreografiar a un espectador, ¿no? En las propias salas de exposiciones. Bueno, pues eso nos llevó a decir, oye, ¿por qué no seguimos adelante con esto? Y precisamente con un proceso de investigación, si había habido muchas exposiciones además anteriores a esta que habían trabajado la performance en el museo, era la primera que incluía algo vivo continuo, pues ¿por qué no lo lanzamos a, en vez de 6 meses participaciones, digamos, puntuales, ¿por qué no hacemos un mes entero en el que lo único que haya sea 3 cuerpos que precisamente hagan coreografías en sala, ¿no? Que, digamos, no era simplemente que hubiera 8 artistas que hubieran diseñado coreografías que tienen que ocurrir en el espacio de exposiciones, sino que las propias transiciones, ir al baño, comer, beber, parar para fumar un pitillo, estaba coreografiado también por otros artistas, ¿no? De forma que, digamos, aquello era una exposición coreografiada, no una sucesión de coreografías, ¿me entendéis, no? Y, bueno, pues esto es lo que pasó, evidentemente eran grupos distintos y lo producían de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué cuento esto? Pues porque, efectivamente, bueno, perdón, voy hacia aquí. Ese mismo espacio de golpe ahora es una sala de baile, ¿no? Que se utiliza como tal, o sea para performance, sea para realmente hacer danza, una danza muy especial. En este caso, pues esto es digamos, una exposición que tenemos actualmente que reivindica digamos, la radicalidad de los gestos de la negritud, la performatividad negra como
una forma de performance radical y política, y digamos que es un poco la historia de los cuerpos políticos negros desde los años 30 hasta la actualidad, vistos desde esa interseccionalidad de género, raza y clase social, ¿no? Pero bueno, esta señora que se presenta presidenta en el año 92 peleándose con Clinton, etcétera, toda la exposición tiene que ver con este tipo de temas, pero solo os quería, casi como resumen final, os quería poner es un vídeo de un minuto, nada más. Pero es precisamente la última actividad que hubo con respecto a esta exposición, este Kiki Ball, digamos que es de esta escena voguing, de esta escena de este tipo de baile afroamericano, transexual y travesti, pues eso, típico de Nueva York, de Harlem, de los años 30 hasta la actualidad. Pero solo os lo voy a poner para que intentéis entender esto que os decía de un espacio que tiene que tener, como espacio dedicado al arte contemporáneo, un espacio que tiene que tener una imaginación radical, un espacio que precisamente tiene que tener, pues eso, como el ruido, cuerpos que sean ruido, que tiene que admitir precisamente a todos esos cuerpos que no caben en ninguna otra institución, que tiene que dar visibilidad a esas formas de vida que no caben en ningún otro espacio, que tiene que legitimar posibilidades que todavía ni siquiera imaginamos. O sea, pues, que decir, esto me parece un buen resumen, además que es como, pues toda la chapa que os está dando, se entiende mucho mejor y se ve mucho más claramente, ¿no? Y con esto acabo y preguntáis lo que queráis. Gracias. Ayer contaba una anécdota que creo que es interesante con esto. Me está preguntando qué reacción tuvo la gente con respecto a la exposición de Fernando Sánchez Castillo. Lo digo porque creo que te refieres al tema de la memoria histórica, todas estas cosas. Bueno, pues evidentemente era una exposición crítica con pues, nuestra memoria histórica común de época franquista, pero a la vez, como el propio Fernando Sánchez Castillo me dice siempre, él es un criptofascista. Quiero decir, su trabajo puede ser leído como un homenaje. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso hace que realmente las dos facciones políticas estén hermanadas y que haya sido una de las posiciones con más éxito en la historia del centro. Por otro lado, de decir que estar en el sur de Madrid y pertenecer a un ambiente absolutamente obrero postindustrial hace que el 90% de las personas mayores de Móstoles sean conservadoras pero rojas. Y eso también es importante, claro, o sea, porque realmente estamos en un contexto en el que pues, lo que os estaba enseñando, vosotros ¿os imagináis esto? O sea, vamos a celebrar los 10 años del museo con unas negras travestis dando volteretas. Pues, o sea, la gente mayor de Móstoles estaba a tope con el día que hicimos de este previo. Pues claro que sí, o sea, digamos que es un espacio en el que el que entra por la puerta acepta que es que viene a un lugar en el que precisamente todo puede ocurrir. Y eso es un patrimonio del propio museo. Y eso es muy raro, ¿no? Muy especial.